Bien. Bueno, recuerden que esto que les estoy mostrando es repasar la nomenclatura, ¿de acuerdo? A un ácido graso teníamos que lograr de alguna manera de describirlo de forma tal que alguien lo pueda eh, formular tal cual uno va enunciando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Contábamos la nomenclatura con los números arábigos, que son los números que usamos todos los días, nosotros, es contás partiendo con el átomo de carbono número 1, el que está en el extremo carbonílico, los contás a todos y decís, bueno, esta cadena o este ácido graso tiene 21 átomos de carbono. 2 puntos. Detrás del 2 puntos, ¿qué es lo que se coloca? Se coloca cuántas dobles ligaduras tiene. Eso vos te fijas cuántas tiene. 5. El delta, este triángulo que está acá, es la letra del alfabeto griego en mayúscula, delta, que quiere representar en las posiciones, eso quiere decir. Y acordate que lo ponías del 4 al, que sigue, ¿sí? Del 4 al 5, el otro es del 8 al 9, ¿ven? Desde el 8 hacia el 9, el otro doble enlace estaba del 11 al 12, del 15 al 16, del 18 al 19. Y tenías que aclarar si estos dobles enlaces eran isómeros cis o isómeros trans, ¿de acuerdo? Otra forma de nombrarlos era utilizando el alfabeto griego, en donde la característica del alfabeto griego es que la nomenclatura empieza en el átomo de carbono número 2, la letra alfa. Y esa nomenclatura la asociábamos, después de una manera así muy pedagógica, digamos, con el lugar donde sucede la vía metabólica que se conoce como la beta-oxidación. La beta-oxidación es el procesamiento de la degradación de los ácidos grasos. Eso lo vamos a ver con mucho detalle en primer año. Después, en los eicosanoides, recuerden la definición que eran ácidos grasos poliinsaturados de 20 átomos de carbono o más, con dobles enlaces con isomería cis por encima del carbono delta 9. Es decir, que son eicosanoides y son esenciales porque tienen dobles enlaces por encima del carbono 9 más allá, hacia adelante. Y esto tenía que ver con el hecho de que nuestro cuerpo no podía expresar genéticamente una enzima desaturasa, es decir, aquella que convierte un simple enlace en dobles enlaces, que puede actuar por encima del carbono 9. Entonces, esa es la razón por la cual los eicosanoides son ácidos grasos esenciales. Entonces, como el ácido graso se puede procesar por las vías metabólicas elongándose o acortándose, pero no se puede insertar dobles enlaces por encima de delta 9, aparece esto de la nomenclatura omega, la que está en los alimentos que ustedes ven en los supermercados. Omega, que lo que te permite a vos es referenciar a qué grupo de eicosanoides pertenece. ¿Y por qué a qué grupo o familia? Porque lo único que trata de mostrar omega es desde atrás de la molécula, es decir, desde este extremo, donde se encuentra el último doble enlace. Entonces, si estamos revisando el ejemplo que tenemos acá, que lo vimos en la clase pasada, nosotros contamos 1, 2, 3. Desde el tercero hacia el cuarto, desde atrás hacia adelante, es la posición en donde se encuentra el último doble enlace. Entonces, por esa razón, se dice que es omega 3. ¿De acuerdo? Omega 3. Si yo tuviera más átomos acá, podría pertenecer a omega 6, omega 9. ¿De acuerdo? Son los tres grupos que toman una gran significancia en lo que se refiere al metabolismo del cuerpo humano, del ser humano. Tiene una gran significancia.
Y me interesa, por favor, esto, anótelo como una nota al margen. Eh, Recuerden con qué patologías o con qué eventos se asocian eh, los déficits de omega 3, omega 6 y omega 9. ¿De acuerdo? Así que, entonces, repasada toda la nomenclatura, ahora vamos a la parte que nos lleva ya hacia el final de este tema. A ver si nos queda alguna imagen. Creo que no. Bueno, el hecho de que los eicosanoides sean ácidos grasos esenciales y por ahí preguntarse cuál es eh, el valor de la importancia, debemos entender que es muy frecuente, es altamente probable desde el punto de vista estadístico, que en un fosfolípido, el eicosanoide, en un fosfolípido, el eicosanoide se va a posicionar en el átomo de carbono número 2 de el glicerol, en un fosfolípido, ¿de acuerdo? Este átomo de carbono, en algunos libros van a encontrar que se lo conoce como SM, ¿de acuerdo? Spherical numbering significa eso. Entonces, en este átomo de carbono es donde vamos a encontrar nosotros los eicosanoides. Recuerden que de manera esquemática, yo lo dibujo así, debería contar la cantidad de átomos de carbono, debería ser de 20 o más, ¿de acuerdo? Pero es para que ustedes tengan más o menos representada la imagen. Entonces, siempre en esa posición con altísima probabilidad estadística, se posiciona allí el, estoy dibujando un fosfolípido. Si me equivoco, me ayudan, por favor, me avisan. Pero creo no haberme equivocado. Ahí está. En donde acá estaría la cabeza polar y las colitas del fosfolípido. Entonces, los fosfolípidos se encuentran ya saben, que en tremendamente abundante cantidad en las estructuras celulares, fundamentalmente en las membranas. Y por lo tanto, en la posición número 2, en el SN, en el carbono SN, ahí vamos a encontrar con una altísima frecuencia estos ácidos grasos poliinsaturados. Pero quiero dejar un comentario eh, que me gustaría que les despierte la inquietud para leer un poquitito. El procesamiento, el metabolismo de los eicosanoides, evidentemente tuvo, el conocimiento de ellos fue teniendo paulatinamente una pequeña evolución, eh, porque se identificó que consumir ácidos grasos poliinsaturados en cierta medida se asociaba con una disminución en los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Eh, entonces, las personas que consumían ácidos grasos poliinsaturados, bueno, tenían un menor riesgo de patologías asociadas a los lípidos. De manera tal que, investigando las fuentes, como uno sabe que la fuente de los eicosanoides son los aceites vegetales, son los productos marinos, se evidencia, existe en la bibliografía actual, que la población esquimal que se alimenta de productos de mar no tienen, o estadísticamente es muy baja la probabilidad de que existan eventos cardíacos vasculares asociados a los lípidos. No quiere decir que no existan enfermedades por alguna otra causa metabólica distinta, pero por los lípidos no se evidencian. Entonces, todo esto empezó a tomar fuerza. Y toma tanta fuerza entender que los ácidos grasos poliinsaturados disminuyen el factor de riesgo, son un factor de protección
que el mercado comienza a hacer un gran esfuerzo para insertar en la dieta de los individuos ácidos grasos poliinsaturados. Pero ¿qué sucede? Sucede que se empiezan a instalar en la dieta de las personas los ácidos grasos poliinsaturados, pero no necesariamente tenían la misma respuesta eh, epidemiológica de disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces empiezan a entrar un poco más en detalle y ahí ya aparece la definición franca del eicosanoide y entienden y reconocen que los eicosanoides son aquellos que tienen isomería cis más allá de 20 átomos de carbono y del delta 9, ¿no? Por encima del carbono 9. El insaturado, el doble enlace, el insaturado, tenía isomería cis. ¿Pero qué se vio? Se vio que en la industria se obtienen ácidos grasos poliinsaturados hasta de 20 átomos de carbono o más. En la industria lo podían obtener sin ningún problema. Pero ¿qué pasaba? Los dobles enlaces eran trans. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos a ver cómo, por qué camino metabólico y de qué manera consumir estos ácidos grasos con isomería trans poliinsaturados promociona la elevación de la concentración del colesterol en el plasma sanguíneo. Es decir, no actúan como un factor protector. Sin embargo, los eicosanoides, por poseer isomería cis, llevan su metabolismo, su procesamiento, por otros caminos bioquímicos que promueven la disminución de los eventos vasculares asociados a los lípidos. Es decir, que actúan como un factor de protección. Entonces, se preguntan, bueno, pero ¿qué estábamos haciendo con la gente? Le estamos dando muchos ácidos grasos trans. ¿Y dónde sucede esto? Y los ácidos grasos trans están presentes en las margarinas. Las margarinas son un gran esfuerzo por tratar de promover la salud, pero que al final de camino no lo lograron, porque se vieron que el consumo de margarinas eleva de la misma manera y tiene la misma tasa de riesgo coronario que consumir grasas saturadas, ¿de acuerdo? Entonces, acá aparece que hay una línea de investigación muy fuerte en este sentido. Aparece qué es lo que sucede o qué asociación hay entre los fosfolípidos que tienen eicosanoides y aquellos que tienen en sustitución en ese lugar ácidos grasos poliinsaturados trans. Eh, bueno, hay muchas hipótesis en este sentido, eh, porque evidentemente estos ácidos grasos sintéticos, muchas líneas de investigación tratan de asociarlas a algunas alteraciones funcionales de las membranas que podrían vincularse a algunos fenómenos celulares e inclusive a patologías. Pero bueno, todo eso está en estudio. Lo que sí les puedo asegurar que ahora la gran dificultad es retirar las margarinas del mercado alimenticio. ¿Por qué? Y porque las margarinas son extremadamente baratas, tremendamente baratas. Entonces, absolutamente todos los alimentos, o prácticamente todos, se procesan con margarinas. Pero insisto, las margarinas no actúan como un factor de protección, ¿sí? Ahora, yo quiero que ustedes imaginen el siguiente contexto. Imaginen la célula, que la célula, por la membrana citoplasmática, es una unidad operativa que le permite sostener el contenido del citoplasma, las organelas, eh, en su interior, y por lo tanto, la integridad de la membrana habla también de la integridad de la célula. Entonces, si nosotros viéramos el modelo del mosaico fluido, vamos a poder reconocer que, yo voy a ser muy grosero para hacerlo así, para marcar que existen una colita saturada y una colita
poliinsaturada, ¿sí? Y este modelo va a ser todo igual, ¿de acuerdo? Recuerden que el modelo de mosaico fluido, las partes hidrofóbicas están hacia el interior del modelo del mosaico fluido. Siempre entendiendo que en los fosfolípidos una de las cadenas es un eicosanoide, ¿sí? Esto que trato de representar de una forma así muy grosera. Bueno, teniendo en cuenta esto, pensamos que todo el modelo completo que reviste a la célula se encuentra en una organización perfecta y que contiene, como les decía, eh, todo el interior de la célula sin que ésta se disgregue. Pero ¿qué pasa cuando una célula sufre un traumatismo? ¿Qué pasa cuando este modelo de mosaico fluido, se lesiona o se rompe? Bueno, se evidenció que cuando este modelo se rompe, esta bicapa fosfolipídica deja presentado, al citoplasma sus ácidos grasos, ¿cierto? Tengan en cuenta que él sigue para allá el modelo, pero en este caso se ha lesionado, se ha lastimado, está roto por un traumatismo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el fosfolípido deja expuesto a contenido citoplasmático el eicosanoide, los ácidos grasos de las colitas carbonadas de los fosfolípidos, se pudo evidenciar que los eicosanoides actúan como el sustrato necesario y obligatorio de una cascada de multiplicación de señales. Es decir, que el contenido citoplasmático va a poner en juego una enzima que se llama fosfolipasa A2. ¿eh? Fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 significa que actúa en el átomo de carbono número 2. Es decir, que esta enzima va a actuar en esta región, en el átomo de carbono número 2, y va a liberar al eicosanoide. Una vez que libera el eicosanoide, este eicosanoide, gracias a la acción de la fosfolipasa A2, eicosanoide, gracias a la acción de la fosfolipasa A2, lo va a convertir en un compuesto que se llama ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es sustrato de dos enzimas más. Una enzima que se llama lipooxigenasa y la otra enzima que se denomina ciclooxigenasa. Esta enzima ciclooxigenasa la van a encontrar como COX-1 y COX-2 en los libros. Bueno, cuando el ácido araquidónico es sustrato de la enzima lipooxigenasa, los productos a los que van a dar lugar van a ser las lipoximas y los leucotrienos. Repito, lipoximas con X y leucotrienos. Por otro lado, el ácido araquidónico, cuando es sustrato de la ciclooxigenasa,
va a dar lugar a las prostaglandinas y a los tromboxanos. Repito para que lo anoten, prostaglandinas y tromboxanos. En el libro van a ir leyendo cuál es el origen de estas nomenclaturas. La prostaglandina tiene que ver con la próstata, fue en el primer lugar que se encontraron, ¿de acuerdo? Pero después se ha evidenciado que están en todo el cuerpo. Estos, fíjense, tan solo un ácido graso da lugar a 4 moléculas. Estas moléculas se las conocen como hormonas locales instantáneas. De esa manera se las identifica. Hormonas locales instantáneas. ¿Por qué locales? Y porque se sintetizan en el lugar de la lesión. E instantáneas porque son el producto inmediato de la exposición a las enzimas, pero también porque tienen señales instantáneas, señales inmediatas en el lugar y de manera remota también. ¿Qué quiere decir esto? Que estos compuestos van a provocar señales químicas en el lugar donde se producen, pero también van a viajar algunas de ellas por la sangre y van a ejercer un efecto a nivel del sistema nervioso central. Entonces, mirando esta cascada de multiplicación, ustedes imaginen cuántas colitas de fosfolípidos quedan expuestos al ambiente cuando se lesiona la membrana, e imaginen la capacidad multiplicativa de esta vía metabólica. De forma tal que es muy importante que ustedes reconozcan y puedan identificar cuál es el rol de estos compuestos que son hormonas locales, de estas hormonas que se sintetizan. De manera resumida, las lipoximas y los leucotrienos tienen una fuerte asociación con eventos tales como la alergia. Son moléculas que causan el asma, ¿sí? Esta afectación bronquial. Están asociados con el shock anafiláctico, en los fenómenos, viste que cuando hay muchas personas que son alérgicas, supongamos, vamos a ir al caso eh, extremo de las personas que son alérgicas al veneno de la hormiga colorada o a otros alergenos, eh, se les afecta la capacidad respiratoria pulmonar, edema de glotis, eso se llama un shock anafiláctico. En ese evento están presentes las lipoximas y los leucotrienos. Predominan en el árbol respiratorio, dependiendo del aparato y sistema, hay mayor concentración de una enzima lipoxigenasa o de la ciclooxigenasa. Hay mayor o menor concentración. En todos los lugares se producen estos 4 productos, pero en algunos órganos o aparatos y sistemas se producen algunos de ellos con mayor frecuencia, con mayor concentración. Entonces, así de una forma resumida, podemos decir que a estos compuestos, las lipoximas y los leucotrienos, los vamos a poder asociar de una manera muy formal con la alergia, con el shock anafiláctico, con los espasmos bronquiales, con el asma, ¿sí? Por otra parte, las prostaglandinas y los tromboxanos van a actuar como, entre tantas funciones que necesito que revisen por aparatos y sistemas, las prostaglandinas, entre tantas funciones, una de ellas es, por ejemplo, ser agentes quimiotácticos. Quizás ustedes nunca se hicieron esta pregunta, pero la voy a humanizar a la pregunta de química. Eh, a ver, cuando uno se lastima, cuando uno se golpea, o cuando uno toma medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, quizás nunca no se preguntaron, o es oportuno que se pregunten, ¿cómo el sistema inmunológico sabe que me lastimé en ese lugar y que en ese lugar debe cicatrizar? ¿Cómo sabe, por decirlo de alguna manera, de forma coloquial, cómo sabe la respuesta de las defensas del cuerpo
que en ese lugar está ingresando un germen? ¿Cómo sabe que hay que cicatrizar una herida, un capilar? ¿Cómo sucede esto? Eh, ¿Por qué me sucede o qué me pasa cuando yo me golpeo? Imagínense ustedes que tropiezan con algo duro en el muslo, tropiezan, no sé, con la cabecera de la cama y bueno, el dolor, este evento que se te pone caliente en la zona, el enrojecimiento por el traumatismo. ¿Cómo sucede todo esto? Todo esto tiene que ver por la presencia de las prostaglandinas y los tromboxanos. Entonces, ¿qué significa que las prostaglandinas sean factores quimiotácticos? Son moléculas que tienen acción de quimiotaxis. Cuando se exponen, estas moléculas se secretan, marcan las regiones donde el vascular sanguíneo está siempre sensando de alguna manera, propio o no propio, eh, eh, íntegro, no íntegro, propio, no propio. Cuando encuentran una prostaglandina, es la marca suficiente para empezar a desencadenar cascadas de señales, por eso son hormonas. Cascadas de señales, por ejemplo, reclutamiento de macrófagos, el reclutamiento eh, de anticuerpos a esa zona, eh, actúan como vasodilatadores, entonces, si actúan como vasodilatadores, ¿qué hacen? La velocidad con la que la sangre viene circulando, si yo al mismo volumen le coloco un ambiente de mayor diámetro, aumento el diámetro del vaso, lo vasodilato, la sangre corre de una manera más lenta. Hacia allá vamos, Ana Paula. Corre de una manera un poco más lenta. Entonces, al correr de una manera un poco más lenta, eh, las plaquetas, que también se las conocen como trombocitos, y ahí vayan ya haciendo la asociación. Trombocitos, tromboxanos. ¿De acuerdo? Entonces, las plaquetas, la circulación sanguínea frena un poco, se frena porque el diámetro es mayor, hay vasodilatación, frena un poco, chocan entre sí las moléculas, los tromboxanos, ¿qué rol tienen? Entre tantas funciones, una de ellas es actuar como un factor de agregación plaquetaria. Los tromboxanos van a hacer que los trombocitos, que son las plaquetas, se empiecen a pegar, se empiecen a aglomerar y formen el tapón plaquetario. De esa manera, el cuerpo identifica el lugar en donde debe tapar, por decirlo de alguna manera, esta lesión donde hay capilares y vasos sanguíneos que están perdiendo sangre porque se rompieron, porque tengan en cuenta que nosotros tenemos un traumatismo como el que imaginé, que me golpeo contra el borde de la cama así, y decimos, uy, qué fuerte que me pegué, pero ustedes piensen la fragilidad celular de la que estamos hablando, estamos pensando en la membrana celular. Entonces se lesionan muchas membranas y ahí es donde se produce este fenómeno. Vasodilatación, son las prostaglandinas, los tromboxanos van a hacer que las plaquetas se empiecen a pegar, que se active la cascada de la coagulación para que se produzca una malla, la red de fibrina, y ahí se tape el sangrado. Pero también esto va a hacer que en esa vasodilatación la integridad celular de las paredes de los vasos se relaja, se abre un poco y puede extravasar, pasar desde el interior del vaso sanguíneo, salir líquido hacia el tejido. Entonces, cuando sale el líquido hacia el tejido, provoca lo que se denomina un edema. Este edema tiene que ver con un fenómeno físico que es el entumecimiento. Se empieza a poner dura, tumefacta, la zona se pone muy dura. ¿Por qué? Porque está saliendo líquido. ¿Pero por qué sale líquido de los vasos sanguíneos? Ya le dije, porque se separaron un poco de las células y eso tiene como propósito que puedan por diapédesis y por otros mecanismos salir desde el interior del vaso los macrófagos, las células de la inmunidad y avanzar enfrentando el desafío de encontrarse con fragmentos de tejido y si la lesión es abierta, contactarse con agentes externos que entraron como bacterias, polvillo o lo que sea, ¿viste? Si te lastimaste, entran gérmenes. Entonces, todo este fenómeno físico de que se vuelve más duro el lugar, más tumefacto, tiene ese propósito.
frenar la entrada de un agente extraño, disponer de anticuerpos, disponer de células para que fagociten, para que se especialicen. De esto que estoy hablando un poquito tiene que ver con la inmunología. Eso lo van a ver en segundo año, una materia que se llama inmunología, que es muy apasionante, para fabricar nuevos anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, todo este fenómeno en donde hay vasodilatación, se relaja la arquitectura celular del vaso, extravasación de líquidos, hacen que en esa zona aumente la temperatura y que el color empiece a enrojecerse en la región. ¿Por qué? Y porque al haber más vascularización, hay más presencia de glóbulos rojos y toma el aspecto de colorada la zona, ¿sí? Enrojecida. Entonces, fíjense cómo pensar esto que sucede tiene que ver con las características de la inflamación. Un proceso inflamatorio se caracteriza por el edema, este entumecimiento, se llena de líquido, se inflama el lugar, el edema. El eritema quiere decir que los eritrocitos están más presentes y por lo tanto se pone enrojecido. Edema, eritema, hipertermia, hay calor en la zona porque hay más sangre que va más lenta por esa región. Hipertermia, rubor y dolor. Estas son las características del proceso inflamatorio. ¿Y por qué hay dolor? Y hay dolor porque, evidentemente, si hay compresión por el líquido edematoso, el líquido que está saliendo, comprime terminales nerviosos que generan el reflejo del dolor. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto tiene un mecanismo defensivo, tiene un mecanismo que trata de crear un éxtasis, frenar todo aquello que como lesión o como agente extraño vaya avanzando a el vascular sanguíneo. Pero también todo esto tiene como promoción factores celulares y moleculares que tienen que ver con la renovación del tejido, con la regeneración de nuevas células. Crean un ambiente para esto, para recuperar la región y para responder ante el evento que hoy presento, que es un evento traumático. Pero fíjense ustedes que también estas prostaglandinas pueden, algunas de ellas, viajar por la sangre hasta el sistema nervioso central y provocar la hipertermia. Entonces las prostaglandinas se asocian formalmente al aumento de la temperatura corporal, a la fiebre. ¿Sí? Todo este fenómeno que sucede es una gran cascada multiplicativa. Entonces, yo me hago una pregunta y les pido a ustedes que con una palabra o con dos, si pueden participar, me gustaría conocer cuál es la percepción que ustedes tienen. Fíjense que la inflamación, creo que podemos estar de acuerdo, eh, es un fenómeno que actúa como un factor de protección para el cuerpo. Pero supongamos que esto sucede en la rodilla, que sucedió en la rodilla y se te comienza a inflamar la rodilla, ¿sí? Si es un factor de protección, acaba la pregunta, ¿por qué razón tomamos antiinflamatorios? ¿Por qué consumimos antiinflamatorios? ¿Qué les parece a ustedes? Si el evento inflamación es un factor de protección, ¿qué les parece? ¿Está bien o está mal tomar antiinflamatorios? ¿O cuándo tomar antiinflamatorios? Analgésico creo que lo podemos saber de primera mano, ¿no? Es decir, ante el evento de dolor, un analgésico. Pero también quiero poner en la agenda de opinión lo siguiente. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando te golpeaste? ¿Qué es lo primero que te dicen que te coloques? ¿Qué es lo primero que te dicen? A ver. Hielo. Excelente. Bueno, bárbaro, hielo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que te dicen en casa o algún amigo? Para desinflamar. Bueno,
Fíjense qué pregunta durísima. Es simple, pero es dura porque a la final la respuesta va a ser muy variada. Te colocas hielo. Supongamos que estoy de acuerdo. Acepto la propuesta. La pregunta es, si ustedes fueran mis médicos, bueno, doctor, pero ¿y yo me coloco el hielo durante cuánto tiempo y con qué frecuencia? Bueno, para impedir la síntesis de los ecosanoides es un buen razonamiento. Pero si a vos te dicen, colocate hielo, ok, bárbaro, me coloco hielo. ¿Cuánto tiempo y con qué frecuencia? Porque si yo me lo dejo al hielo, me quema, me lastima la piel. ¿Sí? Pará, pero si te duele sin parar, Ana, te lo sacas antes de que te queme, bueno, suponete, 5 minutos y volverlo a colocar cada cuánto tiempo. Todavía no vas al médico, ¿sí? Que se tome el antiinflamatorio. No sé si mejor, de aquí a que te haga efecto el antiinflamatorio, te digo que puedes llegar a terminar con las rodillas súper inflamadas, ¿no? No, el hielo va muy bien, les aviso. Pero ustedes tengan en cuenta una cosa, chicos. El hielo es un agente físico, porque el hielo es frío, no es otra cosa, ¿eh? Entonces, ¿cómo el frío actúa como analgésico y antiinflamatorio? Porque si estamos hablando